Muy buenas noches, transmitiendo en vivo desde Corrientes, Argentina. Sean todos bienvenidos a un video más de Lado Oscuro Z. Permíteme corroborar si estoy en vivo. Ya les digo. Vamos a corroborar nada más que estemos en vivo. Y ya comenzamos. Sí, correcto. Estamos en vivo, Boris. Bien. Acá, nota que estamos en vivo en mi muro. Corroborar. A ver si se escucha bien el audio. ¿Vos estás siguiendo la transmisión también, Boris? En este instante, no, estoy usando mi dispositivo acá. Acá me muestra que estamos en vivo. ¿Ok? Acá está mi muro, se nota en vivo. Vale, clic. Sí. O sea que está lento el internet del celular pero sí nos muestra que estamos en vivo. Nos está viendo una persona. Así que, a darle pues. Bueno, voy a compartir la transmisión. Este es un debate, el tema del debate es la religión judeo-cristiana está llena de ocultismo. Mi invitado de hoy es uno de los mejores apologistas católicos de las redes sociales. Para mí es un privilegio, un placer poder debatir con Boris, también es mi amigo. Así que Boris, desde ya muchas gracias por aceptar esta invitación, por tomarte tu tiempo. Saludo hasta La Paz, Bolivia, así que va mi presentación. Mi nombre es Jorge Aguirres, soy ocultista de religión Quimbanda. Esa es mi presentación. Podés presentarte, Boris. Ok, muchas gracias, Jorge. Me parece a mí que también vamos a salir en el canal de Iglesia Católica Apostólica y Romana, esto en YouTube, es mi canal personal, y pues con un tema muy importante y muy interesante, ¿no? Un tema no debatido, pero que a mí me agrada, digamos, el poder debatirlo por primera vez en redes sociales. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Para mí es un placer también, es un honor el poder debatir con Jorge Aguirres. Adelante, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Ya he compartido el link. Compartan todas sus redes sociales, compartan en los grupos. Este va a ser un tema interesante. Muy bien, vamos a iniciar para la gente, para la audiencia. Es una pregunta al iniciar. Ante todo, Boris tiene la autoría de compartir en YouTube. Yo no lo voy a compartir en YouTube. Solamente va a quedar acá en mi página Lado Oscuro Z. Boris, tenés toda la autoría de YouTube y de subirlo en donde quieras. Dale, lo vamos a hacer en diferido, lo vamos a subir. Gracias, Jorge. Muy bien. Bueno, es una pregunta al inicial. Se puede tomar su tiempo, cada exponente, para hacer la pregunta, pero para responder van a tener 3 minutos y 2 minutos de contrarrefutación. Después se va a iniciar el debate, que son 4 rondas de 5 minutos. En ese 4 rondas de 5 minutos es libre, incluye refutación, exposición, porque es libre. El debate lo va a cerrar Boris Soto. Muy bien, entonces iniciemos con mi pregunta para el apologista católico Boris Soto. Inicio. ¿Estás listo, Boris? Sí, estoy listo. Boris, para ti, ¿es un rito pagano el degollar un carnero, esparcir su sangre por el altar, luego sus vísceras, quemarlas y ofrecerla como holocausto? ¿Es un rito pagano, sí o no? Esa es mi pregunta. Apago el micrófono y ya te tomo el cronómetro para que puedas responder a tu pregunta. No importa si te pasas un poquito, lo importante es que finalice la idea.
Ya, perdón, enciendo el cronómetro. Sí. Ya va. Desde ahora. Ok, muchas gracias. Bueno, para responder eso a Jorge, pues tenemos que decirle el sí o no primero, ¿verdad? ¿Es un rito pagano, sí o no? Bueno, sí y no. Más no que sí. Para mí, lo hacían tanto los mismos judíos en el Antiguo Testamento, pero esto viene desde mucho más antes también, cuando se ofrecía todo tipo de animales a otras deidades. ¿Cuál es la diferencia que existe? Es lo que vamos a ver en este mismo debate. No me voy a adelantar porque va a ser el mismo Jorge quien va a responder esta misma pregunta que también yo le voy a hacer. Sí y no. La misma práctica, si nos vamos al tema de praxis, es un rito tanto pagano como también es un rito judío en este sentido, ¿no? Y también, digámoslo así, esto trasciende hasta el Nuevo Testamento, hasta los inicios del mismo Señor Jesucristo, hasta donde llega el mismo Señor Jesucristo, hasta ahí, digamos, queda, digamos, ese rito establecido, ¿no? En el pueblo judeo-cristiano. Pero esto es un rito también pagano, porque también se ofrecían estos mismos ritos a otros dioses. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver en este mismo debate. Bueno, es lo mismo que decir, por ejemplo, el bautismo. El bautismo es un rito adaptado. Se bautizaba en las comunidades como ser en los egipcios, mucho más antes de los mismos judíos. Se bautizaba en las comunidades, por ejemplo, mesopotámicas, mucho más antes de los judíos. Y no por eso, digamos, va a ser un rito meramente, digámoslo así, pagano o gentil, etcétera, o de sentidos propios, digámoslo así, apropiándose de ese mismo rito. Cuando llega, por ejemplo, al judaísmo, ya se judaiza esa misma práctica. Es lo mismo que en el cristianismo. Cuando llega al cristianismo, por ejemplo, el bautismo o la forma de bautismal, cambia verdaderamente sustancial la sustancia en quien creen, porque creen y todo aquello. Pero no solamente eso cambia, sino que se cristianiza. Cuando hablamos de cristianizarse, ya no podemos dar, digámoslo así, paso a lo que es el paganismo, porque paganismo no es cristianismo. En ese sentido, cada uno tiene sus sedes y eso es lo que yo voy a defender en este mismo debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Borisotto. Antes de iniciar mi tiempo, se me olvidó, saludo a las dos niñas más lindas de todo Corriente, a Azul y Jazmín. Saludo, Jaz, saludo para Mariela también que me está viendo. Jaz, no te voy a comprar la muñeca porque fuiste muy grosera conmigo, te portaste muy mal, fuiste una niña muy mala. Bueno, ahora sí, voy a iniciar mi tiempo. Tengo 2 minutos. Aguántame un segundito, le voy a quitar la publicidad porque está con internet sobre esto, si no, no me va a dejar. Porque si no, no me va a dejar tranquilo el cronómetro. La moderadora que modera este debate realmente no está, porque todo fue improvisado, con Boris no tuvo tiempo. Así que bueno, ya inició, me reanudo mi tiempo. Corre tiempo, tengo 2 minutos para refutar su pregunta. Bueno, mi oponente, como todos lo escucharon, dijo que sí que la práctica es la misma. Ustedes todos lo oyeron, que sí que tanto paganismo como judaísmo tenían estas prácticas, estos ritos de degollar un carnero, ofrecer las vísceras y luego quemarlo en forma de holocausto. Él reconoció, el título del debate es «La religión judeo-cristiana está plagada de ocultismo, está llena de ocultismo». Bueno, sí, Boris, es un rito ocultista, justamente esas prácticas que se hacían porque ya también los paganos lo hacían. Pero la diferencia que a Yahvé le molestaba porque el holocausto no era ofrecido a él, sino a otros dioses. Por eso dice, yo soy Yahvé, tu Dios, celoso y fuerte, y solamente a mí me has de dar culto. Por favor, no me escriban al Messenger porque estoy debatiendo. Sí, Jehová o Yahvé Sebaot se molestaba cuando el holocausto no era para él. Y voy a extenderme más en mi exposición, lo que estoy diciendo, así que yo lo voy a terminar acá.
¿Listo? ¿Verdad? Ahora le voy a dar paso a Boris Soto para que me realice su pregunta. Ok, bueno, tengo varias preguntas, pero le voy a hacer una vital, ¿ok? Su micrófono, Jorge. Escucho retorno, porfa. Bueno, la pregunta puntual que le vamos a hacer al mismo Jorge Aguirre. ¿Cuál es la diferencia entre paganismo en el sentido del ocultismo, digo, ¿no? Mejor dicho, ¿cuál es la diferencia entre el ocultismo y el cristianismo? ¿O cuáles son las diferencias entre ocultismo y cristianismo? O judeocristianismo. Adelante. Si la práctica es la misma, por más que el sacrificio se ofrezcan a entidades distintas, mientras que la práctica sea la misma, demanda ocultismo. Y lo voy a probar en mis otras intervenciones. Esa es mi respuesta. Lo paro en 30 segundos. Y ahora cierro mi micrófono para darle el cronómetro a Boris, que tenés 2 minutos. Va. Ok, muchas gracias. Ustedes acaban de escuchar al mismo Jorge Aguirre cuando dice precisamente, y ahorita está admitiendo, ¿verdad? El ocultismo no precisamente es a Yahvé, y no puede ser nunca a Yahvé. Cuando viene a ser una religión, por ejemplo, judeo-cristiana, ¿cuál es la diferencia principal con el mismo ocultismo? Se llama ocultismo aquello que tiene relación con el cosmos, con el politeísmo, con, digámoslo así, con la ensimismación en él mismo, o buscar el éter, o los mundos espirituales de varios espíritus, o la comunidad espiritual, en el sentido de no a Yahvé. Primera diferencia que es abismal. El judeocristianismo se refiere, por eso se llama judeocristianismo, se refiere simplemente a un Dios, y esa es la diferencia abismal. No podemos decir que el cristianismo está plagado de ocultismo, porque el ocultismo es politeísta y el judeocristianismo es monoteísta. Entonces no puede ser por ningún motivo ocultismo igual que judeocristianismo. No son términos intercambiables, y acaba de admitirlo el mismo Jorge Aguirre en su primera intervención en la refutación a mi respuesta, cuando decía que la diferencia que existe entre ocultismo y judeocristianismo es precisamente el politeísmo y el monoteísmo. No son términos intercambiables, para nada. Adelante. Muy bien, ahora vamos a iniciar en las 4 rondas de 5 minutos. Voy a reanudar mi tiempo. Va. Bien, ¿por qué yo dije que iba a explicar en mi exposición? Él ha dicho en su refutación algo que a él se le enseñó justamente en la religión judeocristiana, pero no simplemente el ocultismo tiene que ser dedicado a varios dioses, no precisamente tiene que ser politeísmo, un acto de ocultismo. De hecho, en la misma cristiandad existen ritos propiamente de ocultismo. También había otras ramas de cristianismo en la antigüedad. Estaban los gnósticos y está también el cristianismo ortodoxo propiamente dicho. ¿A qué nos referimos, Boris, que es la práctica lo que hace el ocultismo? Si la práctica es la misma, bueno, como estoy debatiendo con un cristiano católico, voy a tener que dar estos ejemplos. Si hubiera debatido con un cristiano evangélico, pues los ejemplos serían lo mismo. Bueno, sería diferente, perdón. Por ejemplo, hemos visto que los evangélicos critican al cristiano católico justamente por tales ritos que se realiza, como utilizar elemento fuego en dar culto, el elemento agua. También se utilizan flores para dar a las diferentes entidades que él cultúa, o santos, como le quiera llamar, como la Virgen María, San Marcos, San Mateo, la comunicación con muertos.
Sabemos que el Dios judeocristiano, bueno, prohíbe, entre comillas, la comunicación con muertos. Él tiene que decir que esto no es así, porque él tiene que decir que la Biblia avala la comunicación con muertos, el culto a los muertos. Sabemos que hay misas hacia los difuntos, sabemos que la práctica del cristianismo católico da culto a los muertos, veneran huesos, veneran calaveras, que son, entre comillas, los huesos de los santos, que yo no tengo nada particularmente con eso, porque nosotros hacemos lo mismo. Pero eso demanda ocultismo, porque hay una comunicación por medio de una imagen. Cuando tenés una imagen, le encendés una vela, estás usando el elemento fuego. Él me va a decir que la vela, según su religión, representa la vida de ese santo. Pero ¿por qué es importante el elemento fuego en el ocultismo? Porque es lo que nutre de energía a esa entidad que se va a manifestar. Él me puede decir que según el catecismo católico romano, los santos vivos están. Pero también el catolicismo romano enseña que la muerte es la separación del cuerpo del alma. En este plano físico, terrenal, estamos hablando que los santos están muertos, porque son seres desencarnados que viven en otro plano espiritual. Él me puede decir, San Marcos, San Mateo, San Judas, están vivos, sí, en otro plano están vivos, pero en este plano no lo están, porque es la separación del cuerpo y del alma. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de ritos que hacía la religión judeo-cristiana, que no hay ninguna diferencia en lo que se hace hoy en día en los cultos, ya sea en Quimbanda, Candomblé, Umbanda. Él puede estar de acuerdo, cómo no, pero la práctica es la misma. Mientras que la práctica sea la misma, no hay ninguna diferencia. Porque si tenés a un cristiano evangélico que te ve haciendo los mismos ritos que hacían los paganos, te va a decir que sos un pagano. Yo soy pagano, así que yo no tengo ningún problema con eso. Así que no te voy a decir idólatra porque sería hipócrita de mi parte. Pero dar culto por medio de una imagen, encenderle una vela, comunicarte, conversarle a esa imagen, es ocultismo. Porque yo podría decirte, dame un texto bíblico donde un apóstol se haya comunicado por medio de una imagen y le haya encendido una vela y le haya ofrecido flores a esa imagen, se haya inclinado y le haya dado culto. No lo vas a poder responder. El cristiano evangélico te dirá que eso es ocultismo, propiamente de la santería, del chamanismo, y sí, es cierto, es propiamente de la santería, del ocultismo, del chamanismo. Y yo no tengo ningún problema con eso, me parece perfecto porque yo lo hago. Entonces vamos al Éxodo 29:15. Vamos a analizar Éxodo 29:15. Lo tengo por acá. Un segundito. Éxodo 29:15. Vamos a comenzar a leer un poquito del Antiguo Testamento que dice así. Asimismo tomarás uno de los carneros. Éxodo 29:15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero con su sangre, rociarás sobre el altar alrededor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que esa sangre de ese sacrificio, ese holocausto, era rociado por todo el altar. Hoy en día vemos a los santeros, los babalawos, si él me ve haciendo uno de estos ritos, Boris Soto me dirá de que estoy haciendo un rito de brujería y chamanismo. Y sí, tiene razón. Es un rito de brujería y chamanismo. Cortarás el cráneo en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y la pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato a Yahvé. De olor grato a Yahvé. Te manda sangre, el ocultismo te manda sangre. ¿Qué es olor grato a Yahvé? Es ofrenda quemada a Yahvé. Él me podrá decir, pero ahí se le está ofreciendo ese holocausto a nuestro Dios. Sí, es cierto, pero también lo hacían los paganos con su Dios. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué Yahvé? Bueno, me pasé.
Me pasé 1 minuto, te voy a dar 6 minutos y medio porque me pasé, así que le paro aquí. Bueno, Boris, te voy a dar 7 minutos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Me avisas cuando estás listo? Adelante. Dale. Bueno, ustedes han visto que la exposición de nuestro amigo Luis Aguirre Jorge Aguirre es precisamente una interpretación suya. Nosotros no estamos viendo, digámoslo así, una interpretación ni siquiera de la base o de la sede del ocultismo, ni tampoco de la sede de la Iglesia Católica, ni de la sede judeocristiana. Eso no lo hemos visto, simplemente una interpretación al libre albedrío, como se llamaría. Ahora nosotros vamos a sostener lo siguiente, y yo me voy a abocar a lo que es, digamos, objetivo. En la física, el ocultismo, y les voy a dar cuál es el concepto real de ocultismo en las diferentes ciencias, porque yo me voy a basar en las ciencias para poder demostrar hechos objetivos. En las ciencias, por ejemplo, en la física el ocultismo ha sido históricamente asociado con teorías no comprobables. O sea, son teorías no comprobables y no han sido comprobadas jamás. Primero. En cambio, en el pueblo judeocristiano, cuando él mismo dice que se sacrificaba, terneros, se sacrificaba ovejas, etcétera, han sido comprobados y solamente se decía que verdaderamente era a Yahvé. ¿Cuál es la diferencia entre el ocultismo, por ejemplo, y la práctica de los terneros, el ejemplo que pone nuestro amigo Jorge Aguirre? El ocultismo precisamente es al politeises, o tal vez al mismo universo, o al cosmos, o a las entidades, o a las fuerzas naturales. Eso es el ocultismo, o por lo menos, ¿no?, a una revelación que algunos elegidos nomás podían alcanzar ese conocimiento. A eso se le llama ocultismo, a ese conocimiento oculto que se encuentra detrás de todas esas prácticas. Pero cuando nos preguntamos cuál es ese conocimiento oculto, el ocultismo te va a decir el universo, el cosmos, somos uno y somos todo. Te va a decir también, como el Dios también de Spinoza, el Dios panteísta, etcétera. Esos son prácticas ocultistas, la teosofía, etcétera. Y hay distintas escuelas del ocultismo que ahorita también te lo voy a demostrar. Ahora, cuando nosotros estamos viendo que en la física son teorías no comprobables, vamos a demostrar también que en nuestro ámbito nosotros podemos comprobar, por ejemplo, todas nuestras prácticas, y no solamente con esta misma física, sino también con los aspectos arqueológicos. Ahora, vamos a ver que algunos físicos han explorado, te lo dice estas fuentes de psiquis y paranormal, por Frijot Capra, de 1975, te dice así. Sin embargo, algunos físicos han explorado la posibilidad de que ciertos aspectos del ocultismo puedan tener una base científica. Por ejemplo, la investigación en física cuántica ha sugerido posibles conexiones con los conceptos como no localidad y la conciencia expandida. La conciencia expandida. Bueno, eso no te lo enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica ni la rama judeocristiana. La conciencia expandida no lo vas a encontrar en ningún pasaje, digamos, bíblico. Eso bajo el concepto de ocultismo en la física. Bajo el concepto de ocultismo de la psicología, te dice explícitamente así. En psicología, el ocultismo ha sido estudiado desde la perspectiva de la psicología de la religión y la psicología cognitiva. Escuchen muy bien esta parte. Las investigaciones han explorado las motivaciones que llevan a las personas a participar en prácticas ocultas, así como los efectos psicológicos de estas prácticas. Ok, nosotros decimos que esto trasciende hasta la entidad Dios. Ellos dicen, en el concepto de ocultismo, bajo la misma óptica de la psicología, te dice que trasciende al conocimiento, a la gnosis, a los movimientos cognitivos y al reflejo de esos fenómenos que da estos mismos seres humanos. Esto te lo dice en el libro Filosofía y Religión de David A. Holody del año 2000. En la antropología, que es lo que estamos también debatiendo nosotros aquí, que es muy importante, y este aspecto voy a tomarlo en cuenta en todo este mismo debate sobre la antropología. La antropología estudia la ontología del mismo ser humano, cómo está compuesto el ser humano, cómo ha venido el mismo ser humano, qué predisposición tiene el ser humano y cuáles son los fenómenos, ya lo deja por ejemplo a la historia, etc.
Y te dice explícitamente en la antropología, el ocultismo estudia como parte de los sistemas de creencias y prácticas culturales. Otra vez, prácticas culturales. Vemos que la religión de la misma de los mismos judeocristianos o de los mismos cristianos, en este caso católicos, no es una religión netamente a partir de la cultura, como te lo dice aquí la antropología. No es a partir de la cultura, sino que es a partir del teos. Tiene dos efectos, la teología tiene dos efectos, es total y completamente distinto a lo que es, digamos, la visión de la antropología en cuanto al ocultismo. O sea, el ocultismo no es lo mismo que el aspecto teológico. El aspecto teológico te dice que el conocimiento baja de Dios hacia el hombre. Y el hombre conoce a partir de las cosas creadas el conocimiento de Dios. El ocultismo te dice, no, el ocultismo nace en la cultura. O sea, es algo creado por el hombre. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia total y completamente abismal. En la teología el conocimiento viene de Dios y en el ocultismo el conocimiento viene del hombre. Esa es otra diferencia que tenemos que tomar totalmente en cuenta según la antropología. Vamos a ver sobre los estudios religiosos y la teología. En los estudios religiosos, el ocultismo se estudia como una forma de religión no convencional. Ahí está. Una forma de religión, o sea, en la teología, cuando nosotros hablamos de la teología judeocristiana, de la teología cristiana, etcétera, de las teologías puras, es una forma no convencional. El ocultismo es algo, digámoslo así, de sectarismo. ¿Ok? Es algo que nace en la cultura y es una consecuencia del hombre. Es algo total y completamente aparte de lo que es la religión judeocristiana y es total y completamente distinto de lo que es la religión católica. En ese sentido, te dice precisamente, el ocultismo se estudia como una forma de religión, una forma. Simplemente es una forma de religión, pero ¿qué tipo de religión? No convencional. En las 5 religiones que nosotros vemos reconocidas por el mismo, bueno, en las grandes religiones que nosotros vemos reconocido a nivel mundial, esta viene a ser una no convencional. O sea, no está reconocido a nivel mundial. Eso es lo que te dice y hasta aquí yo pienso que lo dejo, pero te voy a dar la fuente. Dice The Occult World por Colin Wilson de 1971 y Religion and the Paranormal por Geoffrey J. Kripal del 2001. Estas son las obras de las cuales yo estoy extrayendo estos mismos conceptos verdaderamente importantes para tomarlos en cuenta y las diferencias que tienen con el pueblo judeocristiano o con la cristiandad. Adelante. Bien, vamos a la segunda ronda. Voy a anotarlo por acá para no olvidarme porque estoy haciendo todo al mismo tiempo. Le di 7 minutos porque yo también me pasé y lo justo sería que le retribuya el tiempo que yo me he pasado. Esto porque no tenemos moderador. Saludo a Yadira Molina, a Chiapas, México, que no pudo moderar porque fue todo imprevisto, no tuvo tiempo. Yadira tenía que avisarle con anticipación. Así que saludos hacia Chiapas, México. Comenzamos la segunda ronda. Bien, voy a reanudar mi tiempo. 5 minutos. Si me llegó a pasar un poquito más, te lo doy también a ti. Comencemos. Bueno, mi oponente acá se dio un tiro en el pie. Ustedes escucharon lo que dijo, que la religión del ocultismo o las prácticas del ocultismo se debe a un fenómeno cultural, que esas fueron sus palabras, que es un fenómeno cultural por medio de la sociocultura. Aquí los tengo anotado, que es simplemente un fenómeno cultural, que fue lo que dijo mi oponente. Aquí les acaba de dar un tiro en el pie. Mi oponente es boliviano, de La Paz, Bolivia. Saluda a ese enorme pueblo boliviano. Te pregunto, Boris, que me vas a responder en tu intervención, ¿vos sos judío? ¿Vos sos romano? ¿Sos griego? Porque no sos ni romano, ni judío, ni griego, porque él dijo que el ocultismo es un fenómeno sociocultural, pero el cristianismo también, Boris, porque los que trajeron el cristianismo a las colonias de América Latina fueron los españoles, porque aquí había otro tipo de religiones. En Bolivia habían otro tipo de religiones que son de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo adoptaste el cristianismo? A través justamente de un fenómeno cultural.
porque los colonizadores, el español, acá en América Latina, el anglosajón, el inglés en Norteamérica, trajeron como su cultura el cristianismo. Entonces estamos viendo que el cristianismo también es una religión movido por la cultura, porque el colonizador no solamente trajo su cultura, sino también trajo su propia religión. Boris Soto, no sos judío. Boris Soto, no sos ni inglés, no sos ni español. Esa religión la adoptaste porque el colonizador trajo a las Américas por medio de su cultura. Entonces vemos que sí, el cristianismo también es un fenómeno cultural. Por medio de la predicación trajeron su cultura, sus creencias y un largo etcétera. Entonces sí que estamos viendo que sí, la cultura viene con la religión, porque los pueblos originarios con su cultura tenían otro tipo de religiones que no es la misma la cristiana. Entonces él lo puede negar, él puede decir que no, me puede dar todos los conceptos que quiera de ocultismo, pero los primeros gnósticos, hay ramas del gnosticismo que son monoteístas, pero practicaban ocultismo por medio de esa chispa divina. Entonces, él cuando me dice a mí, porque no me puede decir que el ocultismo es un fenómeno cultural y el cristianismo no, porque entonces yo llamo también a la reflexión a las personas. Ustedes son judías, ustedes son españoles, los que viven aquí son romanos, son grecos romanos, ¿no, verdad? ¿Cómo entonces nosotros, o ustedes, yo fui católico de cuna, cómo es entonces que obtuvimos esa religión? Por medio de la colonización española en América Latina, como ya lo he explicado. Entonces mi oponente puede seguir dando vuelta, va a decir que no, pero me vas a tener que explicar cómo entonces tú, perteneciente a una religión de los pueblos originarios, cómo es que Bolivia adoptó tales creencias. ¿Por medio de qué? Por medio de la cultura y las creencias del colonizador. Porque si nosotros no hubiéramos sido colonizados, vos estarías adorando a la Pachamama, a un largo etcétera. Nosotros aquí tendríamos la cultura de los guaraníes, que acá en Corrientes, la cultura de los guaraníes también adoraban a la Pachamama y un largo etcétera. Porque eso es cultura, la religión es una cultura, como también el idioma viene de la cultura. Idioma, religión, que eso se llama idiosincrasia, Boris. Todo está junto. Su cultura, su idioma, su religión, su creencia, todo es parte de una cultura. Entonces, si vos me decís que solamente el ocultismo es parte de una cultura, el cristianismo también. De hecho, el cristianismo salió de la cultura judía, porque no nos olvidemos que antes, para ser judíos, debían hacer una serie de cosas, debían circuncidarse y un largo etcétera, pero por medio del cristianismo eso ya no era necesario, pero sí que viene de una cultura. Bueno, lo voy a parar acá, ya se cumplió mi tiempo, lo voy a parar. Paré en 5 minutos y 12 segundos, Boris. Aquí está, te voy a dar 5 minutos y 12 segundos. Bien, claro que vamos a iniciar. Que lo voy a reanudar. Espere. Para ajustar. Vamos entonces, ya. Ok. Para refutar toda esa parte del mismo José Aguirre es fácil. Y la pregunta que me hace, ¿no? ¿Cómo tú obtuviste, digamos, esta misma creencia de este mismo Dios cristiano, etcétera? Pero más antes, también dijo, o más después dijo, que precisamente nosotros habíamos adoptado desde un pueblo su cultura, y con eso viene la religión, y que es parte de su cultura. Vamos a ver que no es así. Porque dentro de lo que es Gálatas capítulo 3, en la misma Biblia, te lo va a aclarar totalmente. Para ver que la religión cristiana no tiene nacionalidad. Otra vez, la religión cristiana no tiene nacionalidad ni raza. ¿Ok? Trasciende absolutamente todo. Y te acabas de dar, tú sí que te acabas de dar un balazo en la sien. ¿Por qué? Porque tú acabas de decir que eras católico, ¿verdad?
o que eras, sí, que eras católico. De cuna, dices, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra católico? Universal. ¿Sabes qué significa eso? Que trasciende absolutamente toda raza y toda nación. Es para todos los hombres, venido de Dios. La evangelización no es parte de una cultura. Una cultura no se puede apropiar la religión. Por eso es la palabra católico. Católico significa todos, significa universal, significa hacia todos. La evangelización tenía que ir hacia todos. Pero te lo leo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío, ¿qué? Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Textual. Textual. Y te lo dice explícitamente y textual. Ahora, yo le pregunto a él, ¿son ustedes de Cristo? Dice. Pero también son de Abraham, son de aquellas personas que verdaderamente han recibido la promesa. Pero este pueblo católico es de Dios, es para todos, hacia todos, no tiene raza, color, no tiene absolutamente, no los negros se van a... Oye, yo soy, digamos, de tez oscura, de mí solamente es el cristianismo, no existe eso. Hey, yo soy judío y yo soy, digamos, mi cultura tiene que tener solamente a Yahvé. No, no existe eso. Hey, yo soy griego, los evangelios están escritos en griego. Mi cultura tiene que tener, digamos, aquel mismo Yahvé. Ustedes no, digámoslo así, porque son bolivianos. No, eso no existe. Para enseñarte un poquito sobre la misma colonización, Jorge, yo precisamente soy, digamos, bueno, Jorge acaba de irse. Voy a esperarle a Jorge, ¿ok? Ok, ahí está. Ya retornó Jorge. Ya retornaste, Jorge. ¿Puedo proseguir? Ok, gracias. Entonces, para enseñarte un poquito, te decía, yo precisamente he estudiado esta parte que se llama ciencias políticas, ¿ok? Las ciencias políticas te enseñan algo muy importante, bajo el foco siempre de la ciencia, ¿no? Explicándote con cosas objetivas. Primero, ¿qué es? La exploración en el colonizaje. Después, ¿qué es? La exploración, la colonización, la adoctrinación y ¿qué más? La evangelización. Son puntos clave dentro de lo que se llama la conquista. ¿Ok? Ahora, ¿la evangelización es lo mismo que el poder bélico? ¿Es lo mismo que la cultura? No. Y tú acabas también de refutarte, porque tú estás diciendo los españoles o aquellos colonizadores trajeron el cristianismo. Tú mismo estás diciendo que los españoles simplemente sirvieron de transporte a este cristianismo, pero que no nace en los españoles. ¿En qué nace, Jorge Aguirres? En Dios. El cristianismo nace en Dios. En cambio, el ocultismo nace en el hombre, en la cultura. Esa es la diferencia grande y abismal que existe entre el ocultismo y el teísmo, y el yavismo o el judeocristianismo. ¿Por qué? Porque precisamente el cristianismo nace en Dios y el ocultismo nace en el hombre, en las doctrinas del hombre, en las invenciones del hombre, o en la búsqueda del hombre a lo que es el misticismo o los sortilegios, o la astrología. Entonces, eso es el ocultismo. No podemos comparar entre la cultura o la religión judeocristiana formal y digamos, el ocultismo. No son términos intercambiables. No hay sincretismo religioso. Y si, digamos, el ocultismo se metiera a lo que es el judeocristiano, ya no sería judeocristiano. Ya no tuviera una sede aparte, una independencia como judeocristiano. Se llamaría sincretismo judeocristiano ocultista. Ese sería el nombre. Ok, adelante, Jorge. Te di un par de tiempo porque yo también me pasé un poquito. Bueno, vamos a parar, vamos a reanudar y voy a anotar que vamos ya por la tercera ronda. Sepan disculpar la improvisación. No hay moderación. Vamos a anotar acá para no perderme. Acá, tercera ronda, interesante
debate. Haciendo de moderador y debatiendo al mismo tiempo. Bueno, sepan disculpar la desprolijidad, por favor. Bueno, voy a dar inicio a mi tiempo en la tercera ronda. Boris, ahí voy. Va. Ustedes escucharon a mi oponente decir incontables veces, por ejemplo, que la palabra católica significa universal. Hay otra iglesia también que se puso como nombre universal. Es un nombre, Boris. Vos le podés poner nombre a tu denominación, todo lo que quieras, pero es un nombre. También existe una iglesia universal que nació allá en el Brasil. Ellos también se creen universales. Él me dijo que el ocultismo nace del hombre y sin embargo el cristianismo no nace del hombre, porque el ocultismo son basadas en doctrinas de hombre. Bueno, entonces me gustaría, porque si el cristianismo no tiene doctrinas de hombre sino de Dios, me gustaría que mi oponente, porque este tema con un católico es fácil de debatir y no con un evangélico es un poco más complicado, por eso utilicé diferentes argumentos, ¿me podrías dar en tu ronda que te va a tocar exponer, refutar, me podías dar en la Biblia, ya que citaste la Biblia, grave error citar la Biblia, ¿por qué te voy a explicar? Porque si en la religión cristiana no se basa en doctrinas humanas, ¿me podrías dar un texto bíblico donde un apóstol en la Biblia le esté prendiendo velas a una imagen y le esté pidiendo y le esté cultuando? Porque si eso no está en la Biblia, ¿de dónde lo sacaste? De doctrinas de hombres. Los padres de la iglesia, pero los escritos de la Didaché, de los padres de la iglesia, no están en la Biblia. Citaste la Biblia como ejemplo. Ese fue tu error, porque me tenés que dar un texto bíblico, porque si no son doctrinas humanas también. Porque según la religión cristiana, el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios. O sea, si estamos citando la Biblia en tu religión, no estamos hablando de palabras humanas, sino inspirada por el Espíritu Santo, que algunos le llaman Sofía. Hay agnósticos que le llaman Sofía, ¿no? Entonces, me gustaría que me cites un versículo bíblico donde un cristiano en la Biblia le esté prendiendo velas a una imagen, le esté ofreciendo flores y se esté inclinando ante esa imagen, prendiéndole velas y pidiéndole cosas. Pero si no tenés ese versículo bíblico, entonces vos también te basás en doctrinas humanas como el ocultismo, como lo acabaste de decir. En el ocultismo también existen libros sagrados. En la antigua Sumer también existían libros sagrados. Cada civilización tenía su propio libro sagrado que también decía que provenía de Dios. Todos, en su diferente civilización, como la egipcia, como el paganismo en Grecia, como el romano, todos tenían su libro sagrado, que también ellos aseguraban que provenía de Dios. Y era prácticas paganas de ocultismo. En el ocultismo también existe que eso proviene de una entidad, de un eten, de un ente superior a nosotros. Estaríamos hablando del Keter, del Demiurgo, si querés podemos hablar. Pero todos tenemos nuestros libros sagrados que decimos que viene de Dios. Dice que los colonizadores, que el cristianismo no viene de los españoles, sino que viene de Dios. El cristianismo nace de la religión judía, porque tengo entendido que los cristianos son hijos adoptivos de Israel. O sea que el cristianismo nace de otra religión llamada la judía, que por eso los judíos rechazan el cristianismo, porque según ellos no tienen parte con la grey judía, ¿no? Entonces también el cristianismo nació de otra religión, Boris, salió de otra rama. Entonces yo me gustaría que me des ese versículo bíblico, ya va a vencer mi tiempo,
Me gustaría que me des ese versículo bíblico, por favor, y espero que no desvíes la atención. Te lo estoy pidiendo y te lo voy a volver a mencionar en la otra ronda. Dame un versículo, capítulo y versículo, donde un cristiano le esté prendiendo vela a una imagen, le esté dando flores y se esté inclinando ante ella. Porque o si no, te estás basando en doctrinas humanas de hombres. Acabaste de decir, el ocultismo es una religión de doctrinas de hombres. Bueno, acá mi tiempo. Bueno, te voy a iniciar tu tiempo para finalizar la tercera ronda. Ahí va. Ok, dale. Dale. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, se está basando ahora simplemente en lo que es, digamos, los elementos. ¿Ok? Los elementos, digamos, que utilizan los ocultistas y los elementos que utiliza, por ejemplo, el cristianismo. ¿Ok? Como las imágenes, las velas, etcétera. En el ocultismo utilizan velas, sí. En el cristianismo utilizan velas, sí. Entonces es lo mismo, no, para nada. Es como si dijéramos, por ejemplo, Jorge Aguirre utiliza la polera negra, Boris Soto también utiliza la polera negra. Jorge Aguirre es católico, apostólico y romano. No, no es lo mismo. No es lo mismo decir. ¿En qué, digamos, es la diferencia? El Dios que tienen. El Dios que tienen, a quién le ofrecen y cuáles son sus ritos y hasta dónde trasciende y dónde nace esos ritos. Primer aspecto muy importante, digámoslo así, en la parte en la cual, digamos, describe el mismo apóstol San Pablo con respecto al templo de Salomón y mucho tiempo después también a los templos que había y a las mismas sinagogas que había, se encendía velas, sí, habían imágenes cuando se encendían esas velas y candelabros santos se les llama. El mismo San Pablo dice que sí, que ahí mismo es donde predicaban los mismos apóstoles, ¿ok? Así que sí había velas, sí había imágenes de querubines, que son santos ángeles, habían imágenes de bueyes, habían imágenes de ratas, habían imágenes de... O sea, estaba todo adornado de imágenes, ¿ok? Entonces no se puede, digamos, negar que hasta el año 70 después de Cristo, recién, digámoslo así, empiezan las destrucciones de estos mismos templos llenos de imágenes y el encender de estas mismas velas. Yo no entiendo a qué va, digamos, esta su pregunta, porque no puede borrar lo que acabamos de describir. El aspecto principal y la diferencia principal que existe entre el ocultismo y el judeocristianismo o el cristianismo es abismal. No pudo responder cómo nace el ocultismo. El ocultismo nace del capricho del hombre, de los sortilegios y de la, digámoslo así, de las, ¿cómo se llaman esto? ¿Cómo se llaman? Las cábalas, etcétera, ¿no? De eso es de lo que sale, digamos, este mismo ocultismo. De lo que los hombres se van a inventar, de ahí es de donde sale el ocultismo. En cambio, el cristianismo nace de Dios. Recordemos que en el cristianismo Dios es el mismo Señor Jesucristo. Primero, ¿no? ¿Qué manda el mismo Señor Jesucristo? A las personas que acaba de decir, ustedes se basan en personas, nosotros no nos basamos en personas, nosotros nos basamos en el mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios, tú lo puedes ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, los 10 mandamientos están plasmados ahí, que son, digámoslo así, el área troncal de nuestra fe. Pero ¿qué también manda el mismo Señor, nuestro Dios? Nos da una jerarquía. Hechos 20:28. Te dice que el Espíritu Santo ha elegido a los obispos como pastores de la grey. ¿Esto viene de quién? ¿Esto viene del hombre? No, esto viene de Dios, del Espíritu Santo, dando instrucciones a los mismos hombres. Nace de Dios. La gracia que tiene el mismo hombre nace de Dios. El mismo Max Weber, que es el padre de la antropología, te dice precisamente que el hombre nace con esa predisposición a Dios. Y que precisamente la teología que se estudia, la gracia, las doctrinas de la gracia, las doctrinas de justificación, las doctrinas de la predestinación, por eso se dice predestinación, lo que era antes del mismo hombre viene de Dios, por eso se dice predestinación. En cambio, en el mismo ocultismo no existe eso. El ocultismo no prece al hombre, el ocultismo nace del hombre. Eso es lo que tiene que entender nuestro amigo Jorge Aguirre, que el ocultismo nace del hombre, en cambio el cristianismo nace de Dios. Como eje central tenemos al mismo Señor Jesucristo, que es nuestro Dios y Salvador. Tenemos al mismo Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tenemos al Padre, que es la primera persona de la Santísima Trinidad. Así que no se puede comparar el ocultismo con lo que es, digamos, el mismo cristianismo. Eso no se puede hacer.
Para dar igual una cátedra al mismo Jorge Aguirre, bajo los conceptos que hemos dado objetivos de lo que es el ocultismo, vamos a proseguir, digámoslo así, con este mismo. El término ocultismo viene de la palabra oscultus, que significa oculto, clandestino, escondido o secreto. Recordemos algo muy importante, el mismo Señor Jesucristo te dice explícitamente que el conocimiento bueno, se acaba de salir el mismo Jorge, vamos a esperar a Jorge, seguramente ya va a retomar la conexión. Espero que les esté gustando pues esta misma transmisión, está excelentísimo. Y pues bueno, nada, voy a hacer un paréntesis aquí para poder esperar al mismo Jorge Aguirre. Hasta mientras, nada, mandarles un saludo a todos ustedes, a todos los que van a comentar, a todos los que van a ver. Este debate va a estar intenso, va a estar impresionante, va a estar, digámoslo así, algo importante, ¿ok? Bueno, ya acaba de volver, creo, Jorge. No sé si tiene algunos problemitas. Le hemos esperado, ¿puedo proseguir? Estuve terminando tu tiempo, tuve un problema con el auricular que hizo interferencia, así que me lo quité. Okay. Así que te doy un minuto más, terminé en 6:30. Ok. Ok, bueno. Vamos a proseguir, como les decía, con el término ocultismo. El término ocultismo no es un término intercambiable con lo que es cristianismo. El cristianismo como centro y médula espinal tiene al mismo Señor Jesucristo. El conocimiento que nosotros tenemos como cristianos es al mismo Señor Jesucristo, es nuestro Dios, y el conocimiento viene del Señor Jesucristo. En cambio, del ocultismo dice así, la palabra ocultismo proviene del latín oscultus, ¿ok? Primero, el término incluso de ocultismo es moderno, ni siquiera es del tiempo judeocristiano, ni siquiera había esa palabra de oscultus en la misma religión judeocristiana. No había, en la religión cristiana tampoco. Este término oscultus es ya del latín, o sea, del vulgo, del lenguaje vulgar que vemos del siglo número 3, siglo número 2 y del 1,5 tal vez. No, perdón, del 2, ¿no? Entonces, no podemos decir que esto viene del mismo cristianismo, de los orígenes del mismo cristianismo. El término ocultismo significa clandestino, significa escondido o secreto. Y este término se refiere también a un conjunto de creencias y prácticas y conocimientos que se consideran ocultos o inaccesibles para la mayoría de las personas. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Es un conocimiento inaccesible. En cambio, el mismo Dios de nosotros es total y completamente accesible. Es más, Él mismo tiene, digamos, ese llamado, que como se dice, viene el mismo, ¿qué te digo? La misma gracia inicial viene del mismo Dios. El llamado viene de Dios. ¿Qué te digo? Primero viene Dios y a eso responde el hombre. En cambio, en el ocultismo, el hombre es quien crea estas mismas tendencias, estas mismas creencias, estas mismas prácticas. Adelante, Jorge. Bueno, voy a reanudar mi tiempo. Paramos, vamos a reajustar, vamos ya a la última ronda de este interesante debate. Bueno, ya no necesito anotar porque la última ronda. ¿Cómo voy a iniciar mi tiempo desde ahora? Última ronda. Bien, mi oponente no quiso responder a la pregunta que le hice, que me dé un texto bíblico, porque citó la Biblia, de un cristiano en el Nuevo Testamento, pues simplemente prendiéndole vela a una imagen. Citó el Antiguo Testamento, pero justamente al mismo tiempo dijo que los holocaustos y sacrificios del Antiguo Testamento ya pasaron. De hecho, él mencionó que el templo de Salomón fue destruido por esas imágenes. Ajá. Si ya pasaron el tiempo de los holocaustos, entonces mi pregunta es, ¿el tiempo de las imágenes, el culto a las veneraciones de las imágenes, eso no pasaron? Esa es mi pregunta. ¿Los apóstoles mandaron a venerar imágenes? ¿O eso ya es doctrina humana? Bueno, también dijo que en una pregunta que él me hizo que yo no respondí, que dónde nace el ocultismo. Que él dice que el cristianismo nace de Dios. ¿Y dónde nace el ocultismo? El ocultismo nace de la tradición oral, como también el cristianismo y la religión judía. ¿O acaso no son ustedes lo que dicen en los debates que primero estuvo la tradición oral y después lo escrito? O al menos que ahora mi oponente se haya hecho sola escritura. Porque los libros sagrados primero vienen de qué? De la tradición oral, del boca en boca. El ocultismo también vino del boca en boca. De hecho, hay prácticas del ocultismo que no están en libros, que eso está en el boca en boca, que solamente lo que los practicamos lo sabemos. No todo está escrito, como también ustedes lo dicen.
no todo está escrito. Entonces, ¿cómo nace el ocultismo? Por la tradición oral, Boris. ¿Cómo nació el judaísmo? Por la tradición oral. Porque primero hubo el invoca. Él me puede citar que no, que fue por medio, bueno, también el ocultismo son las entidades superiores que revelaron a esos hombres esas prácticas porque de algún lugar lo sacaron. No es que el hombre se puso a inventar. Eso vino de la tradición oral, porque fueron revelados también por entidades. En este caso, tu entidades, Yahvé, Jesucristo, el Espíritu Santo, etcétera, también fueron reveladas. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo nació el ocultismo? Por la tradición oral. Y mi pregunta es, al menos que él ahora quiera pasarse a ser evangélico y me diga que no, que el cristianismo nació de la Biblia y no de la tradición oral. Al menos que él ahora quiera cambiarse de doctrina. Por eso esto es mucho más difícil y complicado con un evangélico, porque él sí es sola escritura. No se basa en tradiciones orales ni en tradiciones humanas, porque hay una tradición humana que ustedes aplican en sus cultos. Prender velas a una imagen, que es propiamente el ocultismo, claro que sí lo es propio del ocultismo. Por eso el que es evangélico eso es santería. Claro, porque obviamente ellos se rigen por la sola escritura, no por tradición oral, pero vos te regís por tradición oral porque tu magisterio lo dice. Si te regís por tradición oral, entonces, ¿cómo puede ser entonces que diga que el cristianismo sí viene de Dios? Al menos que me digas ahora, que de hecho la Torá nació una tradición oral. Se le atribuye a Moisés, pero no lo escribió Moisés. Se le atribuye la Torá a Moisés, que es el Pentateuco. Fueron hombres los que escribieron esos pergaminos. Él va a decir, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los libros de ocultismo no fueron inspirados por entes superiores. Claro que sí, el ocultista lo sabe. El que practica chamanismo sabe. Y no solamente por lo que está en los libros, sino también por el boca en boca, como el cristianismo, por el boca en boca. De hecho, cuando se creó los canon bíblicos, había muchos evangelios, y él lo sabe. ¿Quiénes fueron los que dijeron, estos son inspirados de Dios? Fueron hombres que se basaron en la tradición oral primero. No es que vino Dios directamente y le dijo, estos son los libros, y acá está la Biblia, como ustedes se lo reprochan a los evangélicos. Acá está la Biblia. No, fueron hombres los que decidieron que fueran inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque viene de una tradición oral. Y ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, mi oponente va a cerrar el debate, yo me doy por servido, porque en varios momentos se dio tiros en el pie. Por un lado, era evangélico, tomaba la sola escritura, pero me vas a tener que responder, ¿es o no el cristianismo primero de forma oral del boca en boca? Si es del boca en boca primero, después vino los libros sagrados, entonces, ¿por qué me decís que viene de Dios? Porque el Espíritu Santo le reveló a sus hombres y a los que crearon el canon bíblico también le reveló el Espíritu Santo. En el ocultismo también existe eso. Son entidades que te revelan cosas. Igual que hacen los cristianos. Y acá voy a cerrar, yo me doy por servido. Acá yo finalizo la ronda de 5 minutos y cierra mi oponente, mi invitado. Bueno, para mi tiempo. Y te doy inicio a la parte final. Después pasamos a despedirnos. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el término ocultismo, como les iba diciendo, el término ocultismo significa creencias, prácticas y conocimientos. Ahora yo les pregunto una cosa. Creencias viene del hombre. Prácticas viene del hombre. Y escuchen algo muy importante. ¿Por qué viene del hombre las prácticas? Porque no puede existir práctica si no existe un hombre. El hombre tiene que obrar y a eso se le llama práctica. Por eso el ocultismo viene del hombre. Son sus creencias, son sus, digámoslo así, del hombre. ¿Ok? El hombre es el que practica. Por eso se dice las prácticas son el ocultismo. ¿Por qué se dice eso? Porque el hombre está practicando. Necesitas al hombre primero para que pueda haber práctica. Y no estaba más antes la práctica que el hombre. ¿Se entiende o no se entiende? No había práctica antes del hombre. En cambio, en el cristianismo,
sí había un Dios antes del hombre. Por eso bueno, ahora hay un tema de moda, ¿no? La predestinación. La predestinación, ¿qué significa? Que Dios, antes de que exista un hombre, antes de que exista el hombre, ya tenía, digámoslo así, ese conocimiento pleno. Ahora, en el siglo XVI comienza a utilizarse este término ocultismo. Más antes no. Otra vez, más antes no. ¿Y a qué se refiere? A un movimiento intelectual. Es un movimiento, a eso se le llamaba ocultismos, Jorge Aguirre, a un movimiento intelectual que buscaba revivir, escuchen, buscaba revivir ¿qué cosa? Las tradiciones mágicas y hermenéuticas de la antigüedad. Mágicas, sortilegios, la Wicca, etcétera, vienen pues a raíz de eso precisamente, lo que es la alquimia, ¿no? En el siglo XIX, el ocultismo ya un poquito muta, ¿no? Se asocia con el mismo espiritismo y otras formas de religiosidad no convencional. Ahí está, no convencional. No, aquí dice que el ocultismo no se asocia con el cristianismo, sino con otras creencias no convencionales. Después, en el siglo XX el ocultismo se popularizó aún más gracias a la obra de autores como Aleister Crowley y Dion Fortune, y estos son pues precisamente los mismos orígenes del mismo ocultismo. Bueno, la terminología se comenzó a utilizar el siglo XVI. ¿Para qué? Para describir qué cosa. El egipcio antiguo, la Grecia y la Roma, la Edad Media y el Oriente, pero no con el sentido cristiano, sino con un sentido total y completamente de sortilegios. A la Roma se la citaba como una creencia pagana, o sea, en distintos dioses. A la misma Grecia, distintos dioses, como Dios Mercurio, Dios Zeus, Cronos, etc. A eso se le llama pues ocultismo. Por ejemplo, a los egipcios, Isis, ¿qué te digo? Amon-Ra, etcétera. Todos esos eran parte de ese mismo ocultismo y no tienen nada que ver con el mismo cristianismo. En la Edad Media, la astrología, por ejemplo, ¿no? De los astros, de los mismos y de las cartas del tarot. En Oriente también las tradiciones esotéricas, como el mismo budismo y el tibetanismo, también. Esos son parte del ocultismo, o sea, son religiones no convencionales. En cambio, el cristianismo es religión sí convencional. Ok, por ejemplo, nace el hermenetismo, perdón, en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, ¿no? Una figura mítica del mismo antiguo Egipto. O sea, estos mismos son los representantes. Primero, el hermenetismo. Y les voy a decir a cuál pertenece el mismo Jorge Aguirre, que asocia, digamos, la interpretación bíblica y que dice, digamos, que la Biblia es ocultista. A esa se le llama la disciplina de la cábala. Otra vez, cábala se llama en el ocultismo la escuela cabalística. Primero hay la escuela hermenística, la escuela cabalística, y la escuela cabalística, ¿qué te dice? Tradición mística, es una tradición mística judía que se desarrolló durante la Edad Media, o sea, nace recién en la Edad Media. Explora, dice, en relación entre Dios y el universo y la humanidad a través de símbolos y números. Por ejemplo, vemos los textos clave de Sefer Yetzizán y Zohar también, los representantes de esta misma tendencia. Vemos también en la alquimia, ¿no? Antigua práctica que buscaba transformar metales básicos en oro, por ejemplo, o el elixir de la vida, o sea, la vida total y completamente plena. O sea, nosotros estamos viendo esas prácticas, ¿cómo se dice? Esotéricas, esas prácticas místicas, esas prácticas, digámoslo así, de brujería, de hechicería. Ok, voy terminando y te voy a citar cuáles son las escuelas ya para concluir, ¿no? Quería exponer un poquito más, pero vamos a concluir. 4. La magia ceremonial. Es una disciplina, ¿de qué? Del ocultismo, y con esto acabo. El paganismo, que no es lo mismo que cristianismo. Ok, muchas gracias. Que si querés poder finalizar la idea, te puedes dar un minuto más. Finalizar la idea y no hay problema. Dale. Termino pues la idea. El paganismo, diversas religiones politeístas. Y es lo que me acaba de preguntar al principio, ¿se acuerdan? La práctica del paganismo, etcétera. Pero el paganismo en el ocultismo no es cristianismo. ¿Qué es el paganismo en el propio ocultismo? ¿Cuál es la definición? Dice, diversas religiones politeístas y animistas que veneran a la naturaleza y a sus deidades. Ya está. Con eso yo me voy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por este excelente debate. Muchas gracias, espero que tengamos también más debates. Borisotto, fue un placer haber compartido con vos. Tu reputación hace fama, tu reputación es uno de los apologistas más reconocidos en las redes sociales. Lo pueden buscar, él lo va a decir sus redes sociales. Es un excelente apologista, por eso fue un placer para mí haber compartido con él. Yo lo considero uno de los mejores a Borisotto, así que muchas gracias, Boris, por haberte presentado. Bueno, a ti las gracias, Jorge, por haberme invitado, por haberme acogido también en tu canal, en tu perfil personal, que es algo, digamos, para mí es un privilegio el poder aquí también debatir contigo. Es nuestro primer debate. A mí me encantó muchísimo, muchas gracias, me sentí muy cómodo. Y pues bueno, para servirte para cuando quieras. Mi nombre es Borisotto y pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias, Jorge. Si algo te interesa, para los que están viendo, las redes sociales de Borisotto, donde que lo puedan encontrar, tu perfil, tu canal. Claro que sí. Vamos a también salir en lo que es en el canal de YouTube, Apologista Borisotto, y en el canal de YouTube, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y voy a ver si puedo subirlo en otras redes también, que este debate me encantó, o sea, me gusta esta diversidad de debates, ¿no? Nos faltaba un poquito de refresco de los temas entre protestantes y católicos, que también es importante este tipo de temas. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Seguramente estaremos compartiendo también en otra ocasión con Borisotto, que sería un placer. Bueno, nos estamos viendo, sean todos bienvenidos. Bueno, ya finalizamos el debate. Hasta la próxima. Esto fue Lado Oscuro Z. Hasta luego.